Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy sábado 12 de octubre estamos en la serie El fruto del Espíritu. Hoy es el día 28 y este devocional se titula Creyendo lo imposible. Seguimos hablando acerca de la fe y es que el tema de la fe da para mucho y para ser honesto, el día de ayer me quedé con algunas enseñanzas en el bolsillo que quiero compartir con ustedes. Vamos a leer unos textos que nos hablan de la fe, que hay muchos en la palabra de Dios. Vamos a leer solamente unos 3, pero hay muchísimos porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de la fe. Dejemos que Dios nos hable el día de hoy. Gracias, Padre Santo, por este nuevo día. Si despertamos y tenemos vida es por ti, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Creemos en ti. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mi amado hermano. Si estamos en tribulaciones, si estamos en necesidad, si estamos en cualquier situación difícil, nos toca creer. Nos toca creer en Dios, confiar en Dios. ¿Sabes que la palabra confiar también viene de la raíz de fe? Hemos dicho que fe tiene una profundidad de significado bien amplia. Tiene que ver con la fe de nuestras creencias, pero también tiene que ver con nuestra confianza. Confiar viene de tener fe. También hablamos de fidelidad a Dios y fidelidad a otros. De eso hablaremos mañana. Y hoy hablaremos de creyendo lo imposible. Vamos a leer un par de textos. Mira cómo dice Romanos 4 del 6 al 10. Romanos 4 del 16 al 19. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Has escuchado que decimos que Abraham es el padre de la fe? Hasta cantamos, ¿no? Los niños. Nuestro padre Abraham, ¿por qué es nuestro padre Abraham? Descendemos de Abraham, no en la sangre, pero sí en la fe. Somos, de alguna manera, descendientes de Abraham en la fe, porque Abraham fue ese de quien se dijo que creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Antes de que hubiera ley, antes de que hubiera cualquier cuestión religiosa, Abraham creyó a Dios. Eso es la fe, creer a Dios. No solo creer en Dios, sino también creer a Dios. Y ahorita te explico la diferencia entre eso, pero vamos a continuar leyendo. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza. Aquí hay dos frases maravillosas. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios hace lo imposible. Eso que te parece imposible, mi amado hermano, eso que te parece completamente fuera de toda posibilidad en tu vida, Dios puede hacerlo. Dios se encarga de hacerlo. Dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Tuvo esperanza en Dios aun cuando nada indicaba que era posible. En el caso de Abraham era tener un hijo, era anciano ya. Tenía más de 90 años. A su mujer ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Ya no tenían intimidad entre ellos. Y Dios les había prometido un hijo. Y creyeron en esperanza contra esperanza. Dice la Biblia, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Otra vez, no se trata de ver con los ojos humanos. Los ojos humanos a veces nos dicen es imposible. Según la realidad humana, la lógica humana, es imposible. Según los números de las matemáticas de este mundo, es imposible. Pero para Dios todo es posible. Y mi hermano, yo te invito a que creas en esperanza, contra cualquier realidad en contra. Cree, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Otro texto que nos habla de esta fe, que puede ver más allá de lo que ven los ojos. Hebreos 11:27, dice así, hablando de Moisés. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me encanta esta paradoja, viendo al invisible. Moisés vio al invisible. Creyó en Dios. A Moisés le tocó una tarea bien dura. Dirigir a un pueblo de cabeza dura, un pueblo de dura cerviz, dice la palabra. Un pueblo rebelde, un pueblo terco, un pueblo quejumbroso. Y Moisés
confió en Dios y logró su misión porque se sostuvo como viendo al invisible. No hubiera podido Moisés sostenerse si no fuera porque veía con otros ojos, los ojos de la fe. Veía al invisible. Un texto más, dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora esto de creer, es necesario que si te acercas a Dios creas que hay Dios. Va más allá de simplemente decir, sí, yo creo que hay Dios. Dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Por supuesto que se trata de dos diferentes tipos de creer. Los demonios creen que hay Dios en el sentido de, sí, yo sé que hay Dios. Información factual, ¿no? Reconozco que hay un Dios. Otra cosa es la fe de la que estamos hablando aquí, que tiene que ver con una entrega total. Algo que se deposita en ese Dios. Voy a las enseñanzas, mis amados hermanos, que me las quedé ayer, algunas de ellas en el bolsillo, y voy a dar, algunas de ellas son las mismas enseñanzas que ayer, pero ahora sí las explico un poco y un par de enseñanzas más. Número 1, pon tu fe en el único lugar seguro. Mi amado hermano, puedes creer en un gobierno, en un partido político, en una filosofía, en una ideología. Puedes creer en ídolos, en imágenes. Ningún lugar es seguro. Ningún lugar. Solo Cristo. Solo Cristo. Número 2. Ten una relación con tu Padre Celestial. Ayer decíamos, Dios no es una máquina de deseos. Hay quienes tratan a Dios como un genio de la lámpara maravillosa. Alguien a quien acudir en caso de emergencia, ¿no? Como el extintor, rompas en caso de emergencia. Hay quien así va a Dios, en emergencias, cuando tienen una necesidad. O cuando tienen un deseo, como si Dios fuera una máquina de deseos, le metes una moneda, tu oración que termina en por el nombre de Jesús, y es una garantía que te tiene que cumplir tus deseos. Y hay gente que trata así a Dios. Ay, sí, Diosito, Diosito, cúmpleme mis deseos, cúmpleme mis anhelos, cúmpleme mis peticiones. No conoces a Dios. Si así es como tratas a Dios, solo como una máquina de deseos, no conoces a Dios. No lo conoces. Dios es un padre. Dios es un amigo que quiere relacionarse con nosotros, tener una relación personal. Imagínate que tu relación con tu esposa se basara solo en eso. Dame, que solo le hables cuando quieres recibir algo de tu esposa o de tu esposo. Eso no es amor, eso es interés. Gold digger, como le dicen acá en inglés. Número 3. Confía en el cuidado del Todopoderoso. Confía en Dios, mi amado hermano. Él tiene cuidado de ti. Hace un par de días hablamos de esto ampliamente, así es que no lo voy a profundizar más, pero recordarte que tener fe es algo que se ejerce. La fe se ejerce, se trabaja. La fe es como un músculo. Algunos están bien débiles de su músculo de la fe. Cualquier problemita, ya están haciendo una tragedia y el fatalismo inunda su ser y todo está mal, Dios me abandonó. La fe se trabaja. ¿Sabes dónde se ejercita la fe? En las pruebas. Es como un músculo que se fortalece en las pruebas, en las tormentas de la vida. Confía, mi amado hermano. Pon a trabajar ese músculo que Dios te dio. Dios nos dotó de la posibilidad de creer. Ejércelo, úsalo. Número 4. Sintoniza tus deseos con el Espíritu Santo. La clave de tener fe, ya dijimos ayer, no se trata de anhelar mucho, no se trata de querer algo con muchas ganas, se trata de alinear tus deseos, alinear tus voluntades con la voluntad de Dios. No puedo dejar de repetir la oración de Jesús, la oración con más fe en la historia de las oraciones. No se haga mi voluntad sino la tuya. Podríamos pensar en nuestro concepto equivocado de la fe, que orar con mucha fe significa pedir con muchas ganas. Jesús, ¿quién va a tener más fe que Jesús? Jesús no oró pidiendo su voluntad, oró pidiendo la voluntad de Dios. Eso es fe, eso es fe. Cuando sintonizas, alineas tu voluntad con la voluntad de Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios. Eso es orar con fe. La fe no es una garantía de que va a pasar lo que quieres que pase.
La fe es un desafío a desear la voluntad de Dios, a someterte a la voluntad de Dios. Eso es fe. Porque me parece que el que no quiere hacer la voluntad de Dios, no cree en Dios tanto. No tiene tanta fe en Dios. Cree en sí mismo. Cuando tú quieres que se haga tu voluntad y no la de Dios, crees en ti mismo. Crees que tus deseos son mejores que los deseos de Dios. Crees que tus anhelos son más inteligentes que los planes de Dios. ¿Crees que sabes más que Dios? No, la fe es reconocer, Él es Dios, Él sabe más. Él es más sabio que yo. Te sabes la historia del niño. Venía un misionero americano a México y trajo a su hijo de 5 años y el misionero predicó y después de la predicación hubo cena ahí, como siempre en las iglesias mexicanas, y había mucha comida, como siempre en las comidas mexicanas, mucha comida, y el niño se le antojó una fruta, le dice, papá, ¿me dejas comer esa fruta? Y el papá le dice, no, hijo, no quieres esa fruta. Papá, quiero esa fruta. No quieres esa fruta. Sí la quiero mucho, mucho. No quieres esa fruta, hijo, no te la comas. Cuando el papá estaba distraído, el niño fue, agarró la fruta, le dio una mordida, se le antojaba mucho. No pudo resistir la tentación, le dio una mordida y de pronto su carita blanca, 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 se convirtió en rojo, 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 rojo y estaba enchiladísimo porque aquella fruta no era una fruta, era un chile bien picoso. Tú y yo somos ese niño. Queremos algo con muchas ganas y creemos que eso es fe. No, no lo queremos. Dios sabe más que nosotros. Tú crees que lo quieres, pero Dios sabe más. Y Dios sabe más, mi amado hermano. Tener fe no es querer la fruta con muchas ganas. Tener fe es decirle a tu Padre, tú sabes más que yo, me someto a tu voluntad, no voy tras la fruta. Eso es tener fe. Y número 5, entrégate a la misión de Dios. Entrégate a lo que Dios quiere. Me encanta Hebreos 11 porque es un texto que habla de la fe y habla de los héroes de la fe. Y mira cómo termina, no lo voy a poder leer todo, pero mira cómo termina el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, me salto algunos versículos, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, pobres, angustiados, maltratados. Y aquí viene la parte que me encanta, de los cuales el mundo no era digno por su fe en Dios. Nuestra fe en Dios, mis amados hermanos, nos lleva a hacer lo imposible por Dios. A veces eso implica sufrir por Él. Eso es fe. Hay quien piensa que tener fe es tener mansiones y no tener problemas. No, tener fe es entregarnos a Dios al grado de que a veces nos toca sufrir por Él, como los héroes de la fe. Esos son héroes de la fe. ¿Qué dice de la gente que tenía mucha fe? La Biblia. Eran gente muy rica porque todos sus deseos se concedían y tenían mansiones y lujos. No, fueron perseguidos, aserrados, latigados. El mundo no era digno de ellos. Entrégate a Dios, mi amado hermano, eso es fe. Termino con una historia de un equilibrista. Cruzaba un acantilado de lado a lado sobre un cable y caminando, y luego en una bicicleta, y luego en un monociclo, y luego subió una persona en sus hombros y cruzó de lado a lado en una bicicleta el acantilado. Y la gente le aplaudía, asombrada de lo que podía hacer este equilibrista. Y alguien dijo, ¿creen que puedo volver a pasar este cable, este acantilado de lado a lado con una persona en mis hombros? Y todo el público, sí, sí creemos. Y después pregunta el equilibrista, ¿quién quiere ser la persona que yo lleve en mis hombros? Silencio total. Esa es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios, mi amado hermano. Creerle a Dios es aventarse, entregarse a Él. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Nos entregamos a ti, creemos en ti. Te pedimos que tengamos esa fe inquebrantable, Dios. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.